¿Cómo le va? Bienvenido, buenas noches. Esto es Secretos del Poder aquí en la pantalla de Canal 6, como todos los martes. Lo estamos acompañando con el licenciado Alfredo Blanco. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estamos, Julio? Bueno, con muchas noticias. Bueno, con muchas noticias. Y volvemos a discutir una en especial acerca de los números que arrojan las mediciones del INDEC. En este caso, no por la inflación, seguramente lo vamos a discutir la semana que viene, sino por la pobreza. Sí, vamos a tratar de explicar cómo se mide la pobreza y qué alternativas de medición hay, porque a veces yo tengo la sensación que la discusión es sobre un número y se pierde en realidad lo más importante, que es saber qué es lo que muestra el número. Los indicadores están diseñados para para relevar determinada información. Está bien. Ahora, esta medición que dicen ha tenido algún cambio, modifica notoriamente para el lado en donde el gobierno pretende demostrar que la pobreza ha bajado, y en un momento donde dicen la sociedad está pidiendo a gritos que haya resoluciones económicas que los llevan a la pobreza. Sí, yo creo que es esperable que el gobierno tome los indicadores desde una perspectiva que tienda a ratificar de que está en el camino correcto, como es razonable que la oposición trate de indicar de que no es esa la interpretación. Nosotros vamos a tratar de mostrar claramente cuántos indicadores de pobreza puede haber y cómo debería leerse mejor eso. Bueno, en un rato aquí en Secretos del Poder, ¿qué pasa con los números de la pobreza con el licenciado Alfredo Blanco? Y sobre el otro tema no queremos ni opinar ni decir nada, salvo que es muy espinoso, y vamos a tener dos opiniones marcadamente distintas respecto al tema de la eutanasia en la Argentina. Sí, es un tema complejo porque eso involucra, además de conocer, digamos, lo que tienen que conocer aquellos que se preocupan por mantener la vida de las personas, que son los médicos, ¿no? Pero además tiene un costado ético muy fuerte, y en eso lo mejor que uno puede hacer es escuchar a los que están estudiando el tema. Bueno, vamos a ver cuáles son estas posturas. Las vas a tener, por supuesto, aquí en Secretos del Poder. Todo raíz del caso de un pedido de eutanasia de una chica que libró una batalla casi sola, podríamos decir, respaldada por mucha gente en España, y que consiguió tener la muerte que ella buscaba después de una batalla legal realmente interminable. Todo aquí en Secretos del Poder, que comienza con esta presentación. El caso de Noelia Castillo, con un impacto enorme en España, tuvo un reflejo aquí en la República Argentina. ¿Por qué? Porque una chica que se decía casi abandonada por su familia, peleó hasta el final porque quería la eutanasia. Había padecido muchísimo, ya no estaba en condiciones físicas de soportar lo que para ella no era una vida, y en esto se expresaron muchos, ¿no? Bueno, para hablar de este tema y para ver una de las posturas sobre el tema de eutanasia en la Argentina, está con nosotros el doctor Carlos Peca Soriano, especialista en emergentología, y quien tiene mucho para hablar precisamente sobre este tema. Carlos o Peca, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿cómo está Julio? ¿Cómo está Kiko? Bien, bien. Gracias por invitarme. Bueno, por favor. En primer término, ¿hay un derecho a morir? En realidad morimos todos. El derecho es a morir dignamente o indignamente. Si consideramos a la muerte como parte final de la vida, desde Kant a la fecha, del siglo XVIII a la fecha, decía que los hombres éramos fines en sí mismos, por lo tanto tenemos dignidad, tenemos valor y no precio. Con ese valor y esa dignidad que tenemos, ¿quién es el único que es capaz de medir esa dignidad? El propio ser humano. Entonces yo no puedo medir la dignidad de Julio ni la de Kiko, es la propia persona la que determina qué es digno para mí y qué no. Entonces, como tenemos derecho a vivir dignamente, parte final de esa vida es la muerte. Entonces, la pregunta es ¿cómo morimos? ¿Quién de 100.000 personas
quisiera morir indignamente. Y si vos haces una encuesta, yo te diría el 0,01% le gustaría morir indignamente. De eso se trata la bioética. Hace más de 30 años que desde la bioética me dedico a la muerte digna. Por eso, justamente porque he estado cerca de los moribundos en el hospital de urgencias y vi que muchos de ellos no morían dignamente por múltiples razones que si quieren podemos analizar después. Una de ellas es que los médicos estamos preparados para salvar vidas. Y está bueno que así sea porque se han salvado muchísimas vidas en el hospital de urgencias. Y tenemos ese chip y en algunos libros de medicina ni siquiera figura la palabra muerte. Hay una negación cultural en Occidente de hablar de la muerte. Y por el otro lado está la familia del Kiko, la familia de Julio, la familia del Pecas, que con una cuestión cuasi natural trata de aferrarlo al Kiko, al Pecas, al Julio, a la vida, porque no quiere que el Julio es joven, no tan joven, aunque sea una persona mayor, no quiere que se le vaya de su lado, por una cuestión lógica. Pretende que va a venir algún milagro, que alguna droga, alguna cuestión milagrosa lo va a salvar, y por ahí confundimos el dejar morir con permitir que la naturaleza actúe. Yo digo que no hay que interponerse a esa naturaleza que ya dice que no hay más nada que tratar, pero sí mucho por hacer. Hay que acompañar, apapachar, consolar, aliviar, estar con el paciente en un sentido con toda la etimología que significa la palabra compasión, la palabra simpatía, la palabra empatía, estar con. O sea, acompañar en la muerte es parte de la dignidad del ser humano. Mira que Callahan, uno de los grandes bioeticistas norteamericanos, falleció hace poco, dijo que uno de los fines de la medicina es velar por una muerte en paz. Pecas, decías vos, y todos conocemos que hace mucho tiempo que te has abocado a esta cuestión y que sos considerado un experto en cuestiones de bioética, ¿no? Yo te quiero hacer una pregunta que es muy primitiva. ¿Qué diferencia hay entre la eutanasia y esto que se llama el derecho a la muerte digna? Bueno, la muerte digna está considerada como ley en el país desde mayo del 2012. Hay una ley nacional y hay una ley provincial y está refrendada, como pocas leyes, en el artículo 59 o artículo 60 del nuevo Código Civil argentino. Dice más o menos así de memoria, con palabras fáciles para que la gente entienda. Todo paciente tiene derecho a aceptar o rechazar cualquier terapia física o biológica con o sin manifestación de causa, inclusive aquellos tratamientos de hidratación o nutrición, cuando los mismos prolongasen una situación de enfermedad irreversible, incurable, y o en estado terminal de grave sufrimiento, ya sea físico o psíquico para el paciente. Vale decir que vos, habiendo dejado las voluntades anticipadas o no, es mejor dejarlas. La directiva anticipada aquí en la maternidad, en la nueva maternidad, se pueden hacer fácilmente, gratuitamente. Habiendo dejado o no, habiendo hablado con tu familia, si te quedás en coma, tu familia dice, no, mirá, Kiko se quedó en coma, pero no quería estar enchufado a tantos, no quería que le prolongasen inútilmente cuando ya no había más nada que tratar, cuando ya era irreversible, incurable y o terminal. Entonces ellos tienen, si vos estuvieses en coma, si no estás en coma, sos vos, derecho a rechazar o quitar cualquier terapia física o biológica, vale decir, suspender el respirador, suspender la hidratación. En cambio, la eutanasia es la finalización intencional de la vida de un paciente por parte de un médico a pedido solamente del paciente, no de nadie más. A pedido solo cuando éste estuviera sufriendo las mismas características de las enfermedades que mencioné recién, irreversible, incurable, de grave sufrimiento. Vale decir que es un acto transitivo que realiza el médico. Aquí en el país no está legalizada la eutanasia, pero en los países que está legalizada es parte de la muerte digna. El médico inyecta una droga a pedido, después pasa por un médico, pasa por un segundo médico y pasa por un grupo de médicos o psicólogos, etcétera, etcétera, una transdisciplina que indican que estos pedidos, que este pedido
no esté ocasionado por una depresión que pueda ser yugulada por drogas. Ejemplo, qué sé yo, me peleé con mi novia o estoy realmente muy deprimido y tengo una depresión que puede ser yugulada por drogas. Un claro ejemplo de que esto no aumentaría el pedido de eutanasia, que sí se realiza en el país en forma clandestina, es que en Colombia, que está despenalizada, no legalizada, de cada 10 pedidos de eutanasia, solo 3 se aceptan. Vale decir que es ética y jurídicamente muy seguro. Perdóname, porque varios informes hablan acerca de proyectos de eutanasia en la República Argentina que no tienen tratamiento, pero me decís que hay casos de eutanasia clandestina. Y bueno, los casos de eutanasia clandestina son pacientes que uno lo hablan y uno le dice, no, mirá, acá no se puede hacer. Después nos habla un tiempo y con el tiempo te dejan de hablar. Y vos lo que uno imagina que alguien sacando la legalidad le cobró a dicho paciente y le inyectó alguna droga. ¿Cuánto? No podemos saber porque es clandestina. Entonces esto pasa más o menos como el aborto, con la diferencia que en el aborto supuestamente había una tercera persona en juego. Acá está el propio ser humano. Piden la eutanasia porque hay ciertos pacientes que esta ley de muerte digna, que está muy buena, no se le puede... El caso de Alfonso Oliva. Alfonso Oliva tenía 36 años, tenía ELA, esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa que te va paralizando paulatinamente todo el cuerpo. Alfonso Oliva podía mover solamente las pestañas. Entonces, con las pestañas estaba postrado en una silla de ruedas con relajación de esfínteres, o sea, estaba asistido por 5 personas, imagínense el cuadro, y solamente moviendo las pestañas miraba la computadora y miraba la H, pestañaba, miraba la O, y después de 15 segundos te decía hola. Entonces una periodista ahí, fuimos con 3 diputadas, Alfonso Oliva había pedido, fue el primer argentino en pedir la eutanasia. Él sabía que él no lo iba a poder lograr, tal es así que muere en el 2019. Pero él quería que nosotros redactáramos un proyecto. Redactamos un proyecto, ahora hay 9, después si quieren hablamos de eso. Alfonso Oliva, ¿qué sentía Alfonso Oliva? Estaba alimentado por un tubo que iba directo al estómago, se llama gastrostomía. Cuando una periodista le pregunta, ¿qué es lo que más extrañas de la vida, Alfonso? Alfonso, luego de media hora, imagínense lo que cuesta hablar así con la computadora, dijo, voy a ser franco, hacer el amor, jugar al fútbol y comer, ¿no? Esto que yo estoy haciendo, llevándome Alfonso no lo podía hacer. Alfonso no podía tomarse un jugo de naranja a la mañana. Entonces, todos los diputados y todos empezamos a lagrimear así, porque vimos que es una cosa inconcebible que a un ser, un animal no racional, se le dé un derecho cuando está sufriendo irreversiblemente de llevarlo al veterinario y que deje de sufrir, y a un ser humano racional en ciertas y determinadas circunstancias no tenga ese derecho. Entonces, hay 9 proyectos en este momento en la Cámara de Diputados, 3 han perdido estado parlamentario, o sea que hay 6 con estado parlamentario desde marzo del 2021 esperando ser tratados. Vos has pedido que se trate. Yo he mandado hace poquito una carta abierta al señor presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Quintar, doctor Quintar, abogado, no es médico, y bueno, la mandé ayer, todavía no he obtenido, yo supongo que le ha llegado porque tuvo mucha repercusión la carta diciendo, bueno, hay casi 4 o 5 encuestas, casi todas cercanas al 80% de aprobación. Cuando uno está en esa calidad de diputado, y vos sabés, Kiko, porque vos estabas en la función pública, uno no se debe a sí mismo, se debe al servicio de la comunidad. Cuando uno dice representar al pueblo que lo votó y al que no lo votó, si hay 9 proyectos, si el 80% de la población está a favor, ¿cuál sería el motivo de que no se tratase Mira, toda ley que amplíe derechos y no hiera a terceros debe ser bienvenida por todos. ¿Por qué crees que no se trata? Bueno, hay un motivo fundamental que siempre presiona acá, que presionó en la otra ley de interrupción voluntaria del embarazo, con la cual no quiero discutir porque es otro tema,
que es la Iglesia, pero no los fieles. Fíjate vos que en España, Kiko, Julio, en el 2021, marzo del 2021, después se reglamentó en junio, está la ley de eutanasia. Sí. La mayoría de los españoles son católicos. El 85%, de acuerdo a las encuestas de los españoles, está a favor de la ley de eutanasia. Y vos fíjate lo que pasó con esta chica, ¿no? Tuvo que lidiar contra grupos, porque no fue solo el padre estaba guiado por fanáticos religiosos. Vale decir que uno debe respetar la otredad y debe respetar la dignidad de los derechos personalísimos que tiene el otro ser humano. La madre, en este caso de Noelia, no estaba de acuerdo, pero la acompañaba. El padre no solo que no estaba de acuerdo, sino que la hizo morir 20 meses más tarde a una chica que tenía 3 intentos de suicidio, que le había sido violada en manada, que era una chica que realmente su vida era un caos con dolores neuropáticos tremendos, tremendos. Entonces su vida ya era una tortura. Hablaste de la Iglesia. También supiste comentar que hay un sector de la medicina que pareciera no estar muy de acuerdo con esto de la eutanasia. En realidad algunos paliativistas, no todos, no voy a generalizar, pero algunos paliativistas creen que todo lo puede solucionar la medicina paliativa. Y la medicina paliativa es genial, es espectacular. O sea, en estos casos donde no hay más nada que tratar, yugulan el dolor tanto físico como psíquico, es una especialidad que hace poco ha sido declarada especialidad acá en Córdoba, hace poco ha sido reglamentada la ley a nivel nacional. Es bienvenida por todos la medicina paliativa, pero no se trata de medicina paliativa versus eutanasia. Se trata de medicina paliativa más eutanasia en los pocos casos en los cuales la medicina paliativa no tenga más nada que tratar. O sea, no es contraponerse. Algunos creen que la medicina ni la medicina es la panacea para todos, porque no vamos a morir todos. O sea, declarar la guerra a la muerte está mal, porque ganamos una batalla, 2, 5 batallas, pero la batalla final la va a ganar la muerte. Entonces, contraponer la medicina paliativa versus la eutanasia es una falacia argumentativa, porque es medicina paliativa más eutanasia. Bien, así que si no hay demasiada voluntad de avanzar con algunos proyectos, o por lo menos que el tema se instale como un debate, va a quedar siempre esto oculto en la autodeterminación de las personas que buscan esto como una suerte de salida. Esto, vos sabés que una convicción moral puede más que 1000 leyes, decía Adela Cortina, que es una gran bioeticista española, es un lujo. Tiene un libro que se llama Ética Participativa y Democracia Radical, que a vos te va a encantar, Kiko. Bueno, la Adela Cortina decía que una convicción moral puede más que 1000 leyes. Cuando las convicciones morales empujen, este 80% no es casual, empujen a los legisladores a que cumplan con su tarea, a ver, nadie dice que la aprueben. Estamos pidiendo que la traten. Estamos pidiendo que se debata, porque esto merece un debate serio, con argumentos sólidos, y después se verá qué votan los señores diputados. Ahora, me parece que las encuestas, una de ellas es del CONICET, son serias las encuestas que hay, y que la gente, nosotros en bioética llamamos necesidades ocultas. Uno no sabe que las necesita. Las ambulancias de emergencia prehospitalaria, por ejemplo, era una necesidad oculta. Hasta 1985 la gente era alzada como en bolsas en la calle cuando se accidentaba, y esa hora de oro significaba la vida o la muerte o una posterior buena salud para el paciente. Antes de 1985 no salían pancartas, queremos ambulancia de emergencia. Con la muerte pasa lo mismo. Uno no sabe que necesita ciertas cosas hasta que se ve en esta encrucijada, en este dilema ético en el final de la vida.
Carlos Peca Soriano, muchísimas gracias por tu participación en el programa. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un gusto. Bien, nos vamos a la pausa. En instantes, Alfredo Blanco habla acerca de qué pasa con los números de la pobreza en la Argentina y otra postura respecto al tema de la muerte digna y la eutanasia aquí en Secretos del Poder. Ya volvemos.